Una parte de esta entrevista a Paloma Pérez Lucero la publicamos como parte del episodio especial de coronavirus, porque ella nos contó sobre una visualización que hizo para el diario sueco. Acá está la entrevista entera, donde nos cuenta mucho más sobre la profesión de infografista. Esta entrevista la hice pensando que iba a la serie de infografistas, pero terminé desarmando esa serie y poniendo las entrevistas en diferentes series. De todas maneras, encuentran la lista de infografistas en Spotify y en nuestra lista de recomendados en nuestra página web. Paloma nos cuenta su historia de vida y cómo esta historia influyó en su profesión. Hablamos del Tantra, de Corona y obviamente de visualizar las cosas que nos pasan. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. ¿Querés empezar por presentarte? Bueno, sí, soy Paloma Pérez Lucero. Nací en Suecia, de padres chilenos. Mis padres eran refugiados en Suecia. Yo fui made in Chile y nací en Suecia, en Estocolmo. Mi madre estaba embarazada cuando se vinieron. Y eso ha sido algo que me ha marcado toda la vida, porque de alguna manera yo viví como que la distancia en ese tiempo era mucho más fuerte, ya que no existía la tecnología que hay ahora para comunicarse. Era un dolor de estar lejos de su familia, de los familiares. Y eso, pues, de alguna manera yo lo heredé durante mi crecimiento. Así que de alguna manera estoy bastante vinculada con Chile, a pesar de que yo viví y crecí, nací en Suecia. Y bueno, por eso mismo también a los 15 años yo decidí hacer un viaje a mis raíces, a conocer mis raíces, y mi madre en ese tiempo tenía ganas de volver, retornar a Chile, así que encontró que era una buena idea dejarme ir por adelantado y así que yo me vaya aclimatizando. ¿Sí? ¿Nunca habías ido a Chile durante 15 años? Sí, no, yo había ido la primera vez que fui tenía 6 años y era en plena dictadura todavía en los 80. Yo nací en los 77. En ese viaje fue bien especial también porque vi a la familia con la que yo en verdad no tenía vínculo, más que lo que mi madre me había contado y lo que recordaba ella y me contaba, y las cartas que recibíamos, o en ese tiempo se mandaban cassettes. Sí. Y ese era mi vínculo con ella. Y cuando llego allá y todavía veo a mi madre súper nerviosa y así como estaban revisando las maletas y así como unos milicos creo que eran, lo que recuerdo. Y era como bien tenso el ambiente. Y en ese tiempo el aeropuerto era chiquito, se veía, cuando abrían las puertas se veía afuera la gente esperando. Y ella veía a su gente ahí, a los familiares y los hermanos y los padres que estaban esperando ahí afuera, y se hacía tan largo el proceso. Y bueno, cuando llegamos afuera a reencontrarnos con la gente, para mí era gente desconocida, pero ahí los fui conociendo y fue fuerte la experiencia, fue muy significante. Después de esa experiencia, mis padres, como muchos refugiados, muchas parejas se separaron. Así que mi madre siempre tenía ganas de volver a Chile, y así que por eso, como que nosotros, yo con mi hermano, que tenemos 2 años entre medio, siempre crecimos con la idea de que íbamos a volver a Chile, pero yo me fui dando cuenta que para mí no era volver, porque yo no había vivido la experiencia de Chile como país nativo. O sea, entonces, por eso fue mi decisión de irme a los 15 a probar como un año sabático al sur de Santiago, donde pude probar a estudiar en enseñanza media, viviendo con unos tíos y unos primos también, que eran mayores que yo.
Y fue muy bonita esa experiencia, porque fue una experiencia donde yo pude vincularme con Chile de manera personal, ¿no? Con mis pares chilenos, y bueno, de probar de vivir un tiempo más largo que una visita de vacaciones. Así que esto fue así. Y a vos te parece que todo esto influenció en tu decidir ser diseñadora? Sí, de alguna manera, porque, bueno, mi padre es diseñador, mi madre es profesora, mi papá bueno, él estudió diseño de paisajismo y yo tenía ganas de después de esta experiencia yo decidí volver a Suecia y terminar mis estudios básicos acá y la enseñanza media y después postulé la universidad en Chile, en Santiago, en la Universidad de Chile. Y ahí yo ya estaba decidida de estudiar diseño. Como que fui yéndome en los pasos de mi padre, en el fondo, porque él había estudiado en la misma universidad, ¿En qué universidad? en la Universidad de Chile. De hecho, esa carrera en ese tiempo, cuando yo empecé, era bastante nueva. O sea, como la habían reabierto hace poco. Y los profesores que eran de esa carrera, muchos de ellos habían sido compañeros de universidad de mi papá. Para mí fue de alguna manera una forma de explorar mis raíces, también mi pasado, o como encontrar respuestas a ciertas cosas que quería conocer en carne propia. Y entonces terminaste la carrera en Chile y ¿qué te llevó? ¿Cómo fue que ahora estás trabajando en Dinamarca? Perdón que cuente el final de la historia. Después de, bueno, 8 años viviendo y después trabajando en Chile, estudié diseño gráfico que en la Universidad de Chile, donde yo también, ahí teníamos un año en común con diseño industrial, cosa que yo agradezco bastante porque de alguna manera influyó en ver el diseño más desde el punto de vista del usuario. Y entonces, cuando me tocó hacer la práctica, tuve la suerte de hacerla en la tercera y ahí conocí lo que era el diseño de infografía y trabajar en una redacción periodística. Y eso era algo que no era muy conocido. Después yo supe que se ha incorporado ese ramo o como tema, de alguna manera se cubre en la carrera también la infografía como tal, pero cuando yo estaba estudiando eso era desconocido. Y bueno, después seguí ahí como colaboradora en la tercera y al final yo sentí que ya había hecho lo que necesitaba hacer en Chile y ya quería volver. Ya me estaba como sintiendo el deseo de volver a mi país natal, en el fondo, que es Suecia. Y fue otro viaje para mí, volver allá después de adulta ya, eh, o sea, volver acá a Suecia después de adulta, fue otro viaje interno para mí de reencontrarme con lo que era. Y bueno, volver a empezar de cero, porque aquí yo ya había empezado a hacer mis contactos y todos allá en Chile. Yo acá tuve que volver a empezar de cero. Así que fui colaboradora en un diario que se llama Svenska Dagbladet. Esto es en 2006, más o menos. Y ahí estuve trabajando y después me fui así a Dagens Nyheter, a otra, ay, ¿cómo se llama eso? Es bueno, generalmente trabajé mucho en redacciones diferentes o diferentes diarios, periódicos, y así fui colaborando en varios lugares, y siempre como infografista. También me tocó vivir en otras ciudades, no solamente en Estocolmo. Trabajé también en un diario de economía. ¿Y cómo terminó todo en Dinamarca? Porque en Dinamarca igual tienen otro idioma, aunque es muy parecido. No, yo no trabajo en Dinamarca y nunca he estado en Dinamarca. Ah, yo pensé que estabas en Dinamarca todo el tiempo. No, nunca estaba ahí. Ah, qué divertido. No sé por qué, porque el diario me pareció que tenía, que eran danés, no en sueco. Ya, no, Dagens Nyheter estoy ahora, en Dagens Nyheter. Es el principal periódico de Suecia. Sí, es más grande, claro. Muy bien, y entonces contame de algún proyecto que te haya especialmente motivado.
Es que para mí todos los proyectos de infografía son, o sea, la labor en sí como infografista para mí es muy motivante por el hecho de lo que también Javier Saciña estuvo hablando en esa entrevista, de poder colaborar con el público en general, de poder informar de las cosas que están pasando actualmente, porque muchas cosas de repente son muy abstractas o muy complicadas para entender. Y uno, como en el fondo es periodista, pero de forma visual, de manera más digerible para un lector común, y siempre pensando en el lector, en el fondo cómo entregar esta información de manera más clara y posible, más clara posible, para que también el público en sí pueda tomar sus propias conclusiones. Ser bien así, de informar de manera muy transparente y de manera clara y transparente. ¿Y qué tipo de devolución recibís de la gente? ¿Cómo sabes si una infografía resultó buena y la gente la entendió? Un ejemplo de ahora, hace poco nomás, actual, es de coronavirus, que todo el mundo se hace muchas preguntas y no hay muchas respuestas para todo, porque todavía estamos aprendiendo todo lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, yo hice hace poco, la semana pasada hice una infografía donde se explicaba cómo saber si lo que tienes tú ahora es, si tienes síntomas de alguna resfriado o influenza, lo que sea, cómo saber si es coronavirus. Entonces, se hizo un artículo y yo hice una infografía donde se explicaba, estas son los síntomas más comunes de de los que han padecido del nuevo coronavirus. Y también poniéndolo, bueno, y con la lista de síntomas, con una cifra del porcentaje de los que se sabía que habían tenido ese tipo de síntomas. Por ejemplo, en la fiebre, que eran el 80% había tenido fiebre, tos seca, ¿qué más era? No me acuerdo ahora, pero lo tengo ahí. Por ejemplo, cuando vos haces esta infografía, ¿no? Que yo la vi, que es como una especie de cuerpo humano donde están las diferentes partes del tiempo y estos porcentajes y estos síntomas. ¿Podés, por ejemplo, traducirla al español y republicarla en los medios sociales si querés? ¿O eso es del diario? Mira, es del diario, pero yo de hecho lo republiqué ahora en inglés, pero siempre dando como referencia al diario, de que se hizo para el diario, y dando referencia al artículo original, con el periodista que escribió el artículo y todo. Porque esto siempre es como un trabajo muchas veces en conjunto, por lo menos con un periodista, y a veces siempre se trata de ser varios infografistas, también nosotros trabajamos en conjunto o sea, parte del team de infografía que tenemos, está incluido dos, no sé cómo se llama en español, developers. Sí, desarrolladores. Uh -huh, donde podemos trabajar en conjunto y programar cosas para desarrollar. Pero eso es cuando hacen, por ejemplo, algo que tiene como parámetros y la gente puede decidir algunos parámetros. Cuando haces una para visualizar datos. Ah, ok. Sí, para visualizar datos en general, siempre de alguna u otra manera ha sido partícipe un desarrollador, incluso porque ellos también nos ayudan a hacer widgets, le llaman ellos, que son una forma de reutilizar un mismo, como una malla que hay para poder hacer el mismo tipo de diseño digital, para ganar tiempo en el fondo, para poder y ganar tiempo. Entonces ellos han desarrollado y para ir cambiando los parámetros, ¿no? O sea, para ir pudiendo mañana seguir cargando datos y poder ver cómo
cómo la visualización va evolucionando. Claro, para ir actualizándolo también, claro, pero también para hacer nuevos cada vez, nuevos pero con el mismo modelo, el mismo tipo de, por ejemplo, si yo quiero hacer una infografía donde yo voy a mostrar una serie de imágenes, y entonces yo para poder verla voy haciendo slide, moviendo el dedo en el celular, haciendo como scroll, pero para el lado horizontal. Y así va, no sé, en este caso puede ser una imagen en conjunto con un texto. Y ese widget, ese como modelo de solución digital, está disponible en una especie de biblioteca que tenemos nosotros donde se va produciendo estas infografías digitales día a día. Y eso te da la posibilidad también de hacer previsiones, o sea, de decir, bueno, si esto creció tanto, entonces eso quiere decir que en tanto tiempo, si la curva sigue igual, vamos a tener tantos contagios, por ejemplo. De análisis. Mira, nosotros más que nada, según mi experiencia al menos, ha sido presentar lo que ya previamente se ha analizado, ya sea por un periodista o por un experto o por nosotros mismos. Lo que presentamos aquí al diario en sí siempre ha sido lo que ya se sabe, ya. Pero si hay pronósticos, son pronósticos analizados previamente y siempre corroborados por algún experto. Durante este tiempo de pandemia estamos mirando mucho las noticias, las curvas de contagio y los números de gente en el hospital. Un dato que siempre me recuerda a mi compañero es que siempre se habla de los números de contagiados y muertos por países, pero no de la proporción por cantidad de población, lo cual sería importante para entender cuánto se diseminó. Consumir las noticias sobre pandemia genera mucha ansiedad. Es difícil navegar en la marea de información, y las visualizaciones son siempre buena síntesis. Podemos entender muchos datos de manera rápida, clara y efectiva si están bien hechas. Visualizar información en tiempos de corona es un tema del que hablamos también con Javier Sarracina en un episodio anterior. Este episodio y ese están en diálogo, y a la vez son parte de la lista que armamos con otros podcasteres sobre diseño y coronavirus. En esta lista juntamos los episodios que hicimos varios de nosotros charlando de las reacciones de los diseñadores ante el corona y sobre cómo trabajar en tiempos de distanciamiento social. La encuentran en Spotify. Sigamos escuchando a Paloma, que nos cuenta más del quehacer del infografista. Hiciste unas visualizaciones como unos GIFs muy geniales sobre el Tantra y sobre mujeres gozando. Sí. Yo creo que empezó antes de entrar en contacto con el Tantra. Hubo un periodo donde yo pasé por un periodo bastante duro personalmente, y donde yo me empecé a cuestionar todo de mi forma de vivir, de cómo, de eso, de estar viviendo entre dos culturas y un montón de cosas, de como una crisis existencial. Y ahí entré, y tuve a mi segundo, una hija. Y en el fondo, el deseo de ser como más plena, de buscar de una forma de reencontrarme conmigo, en el fondo, como mujer, como persona entera. Y yo entré en contacto con algo que se llama Nonviolent Communication, que es en el fondo un lenguaje donde es bien profundo en el fondo, pero se abarca la empatía, que en el fondo es cómo comunicarse empáticamente. Pero Nonviolent Communication es un libro muy conocido, ¿cierto? Que habla de un método de cómo tener comunicación no violenta. Exactamente. Y es, en el fondo, es una filosofía, y por decirlo, la Biblia de la forma
de abarcar esto en diario vivir, de cómo uno se comunica con uno mismo. Ya es donde yo me di cuenta, porque yo entré en esto queriendo ser madre más empática. O sea, yo me sentía un poco así frustrada de poder comunicarme mejor con mi hijo, que en ese momento estaba pasando por un periodo duro y yo quería de alguna manera comunicarme mejor con mi hijo. Y así entré en contacto con este libro y así también me fue interesando más y estudié un año entero en un curso. Me di cuenta de cómo también uno se comunica con uno mismo. Y eso que como me di cuenta que hacía falta también la autoempatía, de poder desarrollar eso en el fondo, porque yo me di cuenta que yo era muy, muy dura conmigo misma. Eso fue lo que después me llevó de alguna manera al Tantra, donde yo eh, saqué mucha inspiración. Eso me inspiró mucho, ¿no? Al hacer ejercicios tántricos y me nació hacer esto, de alguna forma expresar lo que yo estaba experimentando. Y fue un poco así como un juego, porque yo en las tardes, en las noches, cuando ya hacía dormir a mis peques, yo agarraba mi celular ya cuando se estaban quedando durmiendo y empezaba a jugar, a dibujar con mi celular, con el dedo, y empecé a dibujar ahí encima, y después con una aplicación le empecé a dar un poquito de movimiento y nacieron estos GIFs. Muy bien. ¿Y estos los tenés publicados abiertamente? Sí, en mi Instagram, en Story. Y sí, creo que le puse el nombre de GIF Emotion. Como que era una cosa así como más, de todas maneras era algo más para vos, no era algo que tenía que ver con ningún trabajo. No, era muy personal. Bueno, y tuvo un buen recibimiento, sobre todo en mujeres que se han comunicado conmigo agradeciendo esos GIFs y que quieren que haga algo más con ellas. Y bueno, eso también me inspiraba, tengo pensado ya de cómo desarrollarlo y a ver qué hago algo más adelante. Tan preciosos. ¿Y qué te ves haciendo en unos años? Bueno, yo estaba muy decidida porque bueno, el año pasado estuve trabajando en la radio, también como diseñadora, reflexionando sobre todo la trayectoria que tengo y las experiencias que ya he ganado hasta ahora. Yo sentí muchas ganas de justamente emprender como freelance, tratar de agarrar proyectos sociales con temas bueno, de la igualdad de género, de la pluralidad, de temas sociales en general y de la salud. Bueno, tenía muchas ganas de poder de alguna manera colaborar con mis conocimientos esas áreas. ¿Pero a vos te parece que desde el periódico no podés? Sí, eh, sí, claro que sí, y es lo que me ha mantenido tanto tiempo en esto. Lo que sí también siento y he vivido que cada vez es más difícil conseguir trabajo de este rubro en general, de las noticias, porque lamentablemente se ha habido afectado y cada vez se ha ido cortando personal. Es difícil conseguir trabajo fijo. A mí me ha tocado trabajar como colaboradora y es bastante duro porque no da una economía estable, y en periodos hemos pasado por periodos bastante duros como familia. Así que por eso también pensé en que si fuera freelance y hago algo diferente también, de para explorar algo nuevo también en otras áreas y depender más de mí misma, en estar buscando trabajo aquí y allá, porque cada vez son menos. Bueno, entonces por eso también fue que al final conseguí un trabajo fijo, cosa que tenía pensado. Salió una oportunidad para mí de trabajar en
en lo que aquí se llama Skatteverket. Tú a lo mejor me puedes ayudar a traducirlo, porque... Yo no hablo sueco, ¿eh? No, sí, Sí, pero me es que confundo el sueco con el danés. no sé, es Ministerio de Impuestos Internos, Sí, en la oficina de impuestos. sí, y como diseñadora. Y eso es un desarrollo que veo yo en general, así en el mercado, es que los conocimientos de un infografista están viendo interesantes en otras áreas que nunca han tenido infografistas antes. Pero entonces, ¿trabajás al mismo tiempo en la oficina de impuestos y en el diario? No, no, yo ahora esta semana es mi última semana diario y en la próxima semana empiezo en la oficina de impuestos internos. Ok, Así que entro al sector público. claro, al sector público y por primera vez. Después te voy a preguntar cuál es la diferencia, cómo es. Sí, aunque no sé todavía, solo me puedo imaginar, pero claro, va a ser interesante. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué cosas te inspiran? ¿Qué cosas estás leyendo, por ejemplo, o escuchando en diseño que te inspiren? La verdad que ahora en este momento de diseño no estoy leyendo nada. Lo que sí, estoy súper atenta de todo lo que está pasando en Chile, todo el movimiento feminista también, que está muy fuerte allá y en Latinoamérica en general. Y lo que me inspira a mí, y veo, siempre estoy viendo ejemplos así de otros diarios, cómo están haciendo sus infografías. También por Instagram sigo a muchos diseñadores, ilustradores, también lo que se ve también mucho de las artes y todo ese flujo artístico que están haciendo ahora también en relación a las protestas en Chile. Eso también lo estoy siguiendo mucho y me inspira mucho. A ver, ¿me contás un poco cuál es el flujo artístico que está apareciendo en relación a las protestas del Chile? Hay una ola que nació después de octubre, donde veo muchas cosas bueno, viendo en Instagram o en los medios sociales en general. Es cosa de buscar los hashtags y de un artista a otro se van también publicando o eh, haciendo referencia y así uno va viendo cada vez más y más muchas publicaciones que están haciendo, muchos memes también, pero Vos hiciste algo que yo no lo entendí muy bien, que decía que tenía como la estrella de la bandera de Chile en Instagram, pero decía que era algo del virtual reality. ¿Puede ser? ah, ya, el efecto. En Instagram uno cuando se hace stories y se graba a sí mismo se pueden poner máscaras, o sea, esos efectos de Instagram, de realidad argumentada. Así se Ah, llama en español, ¿no? sí, Y uno puede crear sus propios efectos. ok. Entonces yo traté, porque me gusta mucho explorar de diferentes maneras y digitalmente, conocer cosas nuevas y explorando y aprendiendo sola. Entonces quise probar hacer un efecto donde al poner ese efecto que se llama Chile Effect, se agrega en tu cara una bandera chilena y al hacer clic en la pantalla se cambia a una bandera mapuche y se puede hacer otro clic y se pone como que se pinta la cara de esa bandera negra chilena que se está ocupando mucho en las... Esa bandera negra en relación a los muertos y a los heridos que produjo la represión en Chile. Sí, creo que esta nació incluso antes de los heridos de los ojos. La bandera se ocupó claro, con respecto a las represiones en Chile, desde un principio en octubre. Entonces, antes de terminar, tenemos que ver, ¿hiciste alguna infografía con lo que estuvo pasando en Chile? Bueno, una de las cosas que me propuse antes de terminar mi trabajo de infografista en el diario ha sido hacer una infografía sobre la cantidad de heridos que han habido oculares
durante las protestas en Chile. Y bueno, ha sido algo que yo he tenido que de alguna manera argumentar como persona así que ya aquí en Suecia hay muchos chilenos, hay muchos que tienen algún tipo de vínculo con Chile, o sea, es algo que les interesa al público saber qué es lo que está pasando allá. Y lamentablemente no se ha cubrido tanto en las noticias sobre lo que está pasando allá, porque, bueno, hay muchas cosas que pasan en el mundo, pero yo sentí como mitad chilena que tenía de alguna manera una responsabilidad de hacerles ver que esto es importante. Es una noticia que en el fondo ha nacido de parte mía, que es un proyecto que se ha estado desarrollando. Ok, entonces cuando lo saques lo vas a poner en Instagram y en... Sí. Supongo que va a salir también en castellano. Espero poder hacer por lo menos en inglés, trato de hacerlo en inglés. Bueno, entonces muchas gracias. Sí, bueno, gracias también, Mariana. En Suecia hay muchos refugiados chilenos y argentinos que llegaron en los 70s como consecuencia de las dictaduras militares. En Finlandia, donde vivo, hay chilenos, pero pocos argentinos de ese momento, porque no había un acuerdo para que vengan acá. Hace poco hicieron una serie, Héroes Invisibles. Eran 6 episodios donde cuentan cómo fue que los chilenos empezaron a llegar a Finlandia después del golpe. Muy recomendable la serie. Me gusta también que es multilingüe, porque hablan alemán, finés, sueco y castellano, y de alguna manera es mucho más cercano a la vida de muchos de nosotros que vivimos en la diáspora, con muchos idiomas alrededor. Me molesta mucho cuando en las series que vienen de Estados Unidos muestran una familia mitad latina y nadie habla castellano. No es una realidad, y no es una vergüenza el multilingüismo de nuestras familias. Y espero que cada vez se diseñen y ofrezcan más servicios en muchos idiomas, y pensando en los que no queremos consumir todo en un idioma. Por ejemplo, le pago un servicio para escuchar audiolibros y la mayoría del contenido es en finés e inglés. Está todo bien escuchar en inglés y en finés, porque mis amigos de acá tienen miles de recomendaciones buenas en esos idiomas, pero me muero por escuchar más literatura moderna en castellano. Y sin embargo, todavía dependo de lo que compro o compran mis amigos cuando viajamos, que es poco y limitado. Mañana voy a visitar una amiga y espero llevarme cosas de su biblioteca en castellano para equilibrar un poco lo mucho que vengo leyendo en finés. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido y la producción es de Andy Fecci. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.